Nunca pensé que terminaría confesando esto. No sé si es valentía o simplemente que ya no puedo seguir cargando con ello en silencio. Así que voy a contarlo todo, desde el principio, como si fuera la última vez que pudiera hablar de él. Lo conocí en el peor momento de mi vida. Tenía 22 años, acababa de perder un trabajo que di desde el primer día, y me sentía como uno de esos barcos que quedan varados después de una tormenta, entero por fuera, roto por dentro. Un amigo mutuo nos presentó casi sin querer, de esas formas en que el universo actúa como si no tuviera nada mejor que hacer que meterse en tu vida. Se llamaba Mateo. No fue amor a primera vista. Eso sería demasiado fácil, demasiado limpio para lo que en realidad fue. Fue más bien una incomodidad. Una especie de reconocimiento incómodo, como cuando ves tu propio reflejo en una superficie que no esperabas. Mateo era todo lo que yo intentaba no ser. Espontáneo, ruidoso con sus emociones, incapaz de fingir que algo no le importaba cuando sí le importaba. Yo llevaba años perfeccionando el arte de parecer que nada me afectaba. Él lo destruyó en cuestión de semanas. La primera vez que hablamos de verdad fue en una reunión pequeña. Todos bebían, reían, hacían ese ruido de fondo que llenan los espacios sociales. Nosotros dos terminamos en un rincón, casi sin darnos cuenta, hablando de libros que nadie más en esa habitación había leído. Él gesticulaba mucho al hablar. Tenía esa costumbre de inclinarse ligeramente hacia adelante cuando algo le parecía interesante, como si quisiera absorber mejor las palabras. Y yo me descubrí hablando más de lo que hablo normalmente, que es poco. Me fui esa noche con su número en el teléfono y una sensación extraña en el pecho. No la definí. Me negué a definirla. Durante los meses siguientes nos volvimos inseparables de esa manera silenciosa en que ocurren las cosas importantes. Sin un momento exacto en que pueda decir, aquí empezó todo. Simplemente un día me di cuenta de que no concebía una semana sin hablar con él. Que cuando me pasaba algo, bueno o malo, el primer impulso era contárselo a Mateo. Que cuando estaba con él el tiempo funcionaba diferente, más rápido y más lento al mismo tiempo, como si el mundo ajustara su velocidad a la conversación que estábamos teniendo. Había algo en su forma de mirarme que me desestabilizaba. No era una mirada agresiva ni invasiva. Era simplemente directa. Mateo te miraba como si realmente quisiera verte, no solo la versión presentable que uno muestra. Y eso, para alguien como yo que había construido capas y capas de distancia emocional como si fueran armadura, era aterrador. Empecé a notar cosas pequeñas. La forma en que pronunciaba mi nombre, con una cadencia particular que no le escuchaba a nadie más. Cómo se quedaba callado cuando algo le dolía, en contraste con el resto de su personalidad extrovertida, y cómo yo aprendí a leer ese silencio específico antes de que él mismo lo entendiera. La manera en que a veces, en mitad de una conversación, me miraba un segundo de más, y luego desviaba los ojos hacia otro lado, como si hubiera visto algo que no estaba listo para nombrar. Yo tampoco estaba listo para nombrarlo. Había noches en que quedábamos tarde, hablando de nada y de todo, y el tiempo llegaba a ese punto extraño de la madrugada donde las defensas bajan solas. En esos momentos él decía cosas que se quedaban grabadas en algún lugar de mí que todavía no sé cómo llamar. Una vez me dijo que yo era la única persona con la que sentía que no tenía que traducirse. No supe qué responder. Me quedé callado demasiado tiempo y él llenó el silencio con una risa suave y cambió el tema. Pero esa frase se quedó ahí, flotando entre nosotros como algo que ninguno de los dos se atrevía a tocar. El problema con Mateo, y supongo que también el problema conmigo, es que los dos éramos expertos en rodear las cosas importantes. Dábamos vueltas alrededor de lo que sentíamos con una precisión casi quirúrgica, lo suficientemente cerca para sentir el calor, lo suficientemente lejos para poder pretender que no había nada ahí. Hubo una tarde en que estábamos leyendo en silencio, cada uno con su libro, sentados en el suelo de su cuarto con la espalda apoyada en la cama. En un momento dado, sin ningún motivo aparente, él soltó el libro, se recostó hacia atrás y cerró los ojos. Yo dejé de leer sin darme cuenta. Me quedé mirándolo. La luz entraba de cierta manera que lo hacía parecer distinto, más quieto, como si estuviera hecho de una materia más tranquila que la habitual. Estuve así un momento largo, no sé cuánto, hasta que él abrió los ojos y me miró directamente. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos dijo nada. Y en ese silencio que se extendió entre nosotros como un puente que ninguno cruzó, supe con una claridad brutal que lo quería de una forma que iba mucho más allá de la amistad. Me levanté con algún pretexto. Fui al baño, abrí el grifo, me miré al espejo. El tipo que me devolvió la mirada parecía asustado. Tenía razón en estarlo. Seguimos así semanas más. Una tensión que crecía despacio,
silenciosa, como una planta que no sabes que está regando. Había momentos en que nuestras conversaciones llegaban a ciertos bordes y los dos retrocedíamos casi al mismo tiempo, con esa sincronía extraña que habíamos desarrollado. Como si hubiéramos acordado en algún idioma sin palabras que ese territorio era peligroso y que era mejor no aventurarse. Pero los bordes siguieron apareciendo. Una noche llegué a su casa sabiendo que algo había cambiado en mí, aunque no sabría explicar exactamente qué. Estábamos en la cocina, él preparaba algo de comer y yo estaba sentado en el mostrador hablando, como tantas veces. Y de repente, en mitad de una frase que ya no recuerdo, él se dio vuelta y me miró con una expresión que no le había visto antes. No era su mirada directa de siempre. Era algo más expuesto, más vulnerable, como si por un momento hubiera bajado la guardia sin quererlo. Me quedé callado. Él también. ¿Qué? Le pregunté, aunque sabía perfectamente que no era una pregunta inocente. Él tardó. Ese segundo que tardó en responder lo contuve entero en el pecho. Nada, dijo al final. Y volvió a lo que estaba haciendo. Pero su voz sonó diferente. Y yo lo supe. Y él supo que yo lo supe. Y ahí estábamos los dos, cargando con ese saber que ninguno quería soltar primero. Lo que pasó después no ocurrió de golpe. Ocurrió de la única manera en que las cosas reales ocurren. Despacio, con miedo, con 2 pasos adelante y uno atrás. Hubo una conversación que empezó sobre otra cosa y terminó siendo sobre nosotros, sin que ninguno de los dos pudiera señalar el momento exacto del giro. Fue una de esas conversaciones que tienen el peso de todas las anteriores acumuladas, como si cada frase esquivada durante meses hubiera estado esperando su turno. Él habló primero. No con grandes palabras. Con algo pequeño, casi tímido, que en él resultaba extraordinario. Dijo que pensaba en mí de formas que no sabía muy bien cómo manejar. Y que eso le daba miedo, pero que le daba más miedo no decirlo. Yo no respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que sentía que las palabras importaban de verdad, que tenían consecuencias reales, y quería elegirlas bien. Le dije la verdad. Que yo también. Que llevaba meses cargando con eso. Que había intentado convencerme de que era otra cosa, de que se me pasaría, de que era solo la intensidad de la amistad. Que ninguno de esos argumentos había funcionado. Lo que vino después fue torpe y honesto y completamente distinto a como había imaginado que sería, que no había imaginado porque negarme a imaginarlo era parte de la estrategia de supervivencia. Nos quedamos callados un rato largo, pero era un silencio diferente a todos los anteriores. Más limpio. Como cuando termina de llover. No sé si esto tiene un final feliz en el sentido tradicional de la frase. Lo que sé es que ese momento fue el más verdadero de mi vida hasta entonces. Que decir la verdad en voz alta, aunque duela, aunque dé miedo, aunque cambie todo, es siempre mejor que cargarla solo. Mateo me enseñó eso sin proponérselo. Solo siendo exactamente lo que era, sin pedir permiso. Y yo, que había pasado años construyendo muros con mucho cuidado, me encontré queriendo dejar de hacerlo. Eso, supongo, es el principio de algo.